Buenos días para todos. Es un honor estar acá otra vez. Cuando pensamos en este tema y pensábamos en la inteligencia emocional de Jesús, yo decía, ¿cómo vamos a encontrar la evidencia científica de cómo Jesús fue tan inteligente? Y eso lo vemos en la palabra. La inteligencia emocional tiene 4 pasos. O sea, las personas que tienen inteligencia emocional, que hoy sabemos que vale mucho más que el conocimiento o otro tipo de inteligencias, primero vive las emociones y las procesa, ¿sí? O sea, yo me siento triste y lloro, y se vale llorar. O hay días que de pronto pasa algo muy tremendo y siento rabia y expreso la emoción y la proceso, o sea, me autorregulo, como que me entiendo cómo soy yo con mis emociones. Ese es el primer paso. El segundo es interactuar con el otro, ¿cierto? Poder leer a Silvia y entenderla y ver sus ojos y decir, ella está triste, conectarme con ella, alinearme con ella en las frecuencias eléctricas, cardíacas, respiratoria. Escuchar, prestar atención al otro. Yo no puedo saber lo que el otro siente si ni siquiera lo miro, ¿sí? Yo tengo que conectar, y Jesús era un experto en esto. Ese es el segundo paso. El tercero es activar mi cerebro para tomar las decisiones de lo que pasó, que puede ser algo muy simple o puede ser una situación estresante, ¿sí? Y el cuarto paso es responder. Entonces, si alguien me dice algo feo, ¿cómo voy a responder? No reaccionar, no estoy como que estoy irritable y cualquier cosa que me digan inmediatamente yo no. Tomarme el tiempo, cómo me siento, cómo se siente el otro, proceso la información y respondo. Esos son los 4 pasos. Entonces la pastora Liz nos va a mostrar en cada paso la evidencia en la palabra y yo les voy a contar la evidencia en la ciencia. Qué lindo. Jesús lloró. ¿Ustedes se acuerdan de algún momento donde Jesús lloró? Sí. A ver, díganme uno, a ver, ¿quién puede decir uno? El que le llega. Es el versículo, de hecho es el versículo más corto de la Biblia. Dice, Jesús lloró, punto. Ahí no dice nada más, dice Jesús lloró. No dice por qué, pensamos que se identificó con el dolor, porque uno diría, pero ¿para qué llora si sabe que lo va a resucitar? Pero Él se conduele de nosotros. Yo he visto a Jesús llorar. Él llora cuando tú lloras. Y no llora porque no sepa que Él tiene la solución, sino porque a Él le duele. Otra vez, por ejemplo, de Jesús lloró cuando Jesús está mirando a Jerusalén y se quebranta su corazón y empieza a llorar y dice, Jerusalén, no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, estuve aquí, caminé, hice milagros y no me reconociste. Jesús llora cuando la gente no lo reconoce. Y hay muchas evidencias de esto. Pero además, Jesús también fue una persona agradable. ¿Se acuerdan cuando vinieron los niños a jugar con Él? Los niños no se acercan a alguien aburrido, ni a alguien serio. Y si bien la Biblia no dice que Jesús estaba toteado de la risa, sí dice que los niños querían estar con Él. Y los demás le dijeron, no dejen que lo vayan a molestar. Y Él dijo, no, dejen que los niños vengan a mí. Él era tierno, Él era divertido. Yo muchas veces le he dicho que a ustedes les he contado que Él a mí me echa chistes, porque yo también le echo chistes a Él, a mí me gusta reírme. Pero además, Él tuvo enojo. ¿Se acuerdan cuando tuvo enojo? La Biblia dice que cuando Él vio que los cambistas estaban negociando, Él sintió enojo, pero no era un enojo solamente es que le dio rabia, no, era el celo. Él dijo, ¿cómo van a negociar con el evangelio? ¿Cómo van a negociar con lo que yo di gratuitamente? Y Él sintió mucho enojo. ¿Qué dice la palabra en Efesios? Dice, airaos, pero no pequéis. Fíjense que el Señor no nos dice que no nos pongamos bravos. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, aprende a autorregularte. No puedes irte a dormir de mal genio. Entonces, qué lindo. Y así podríamos hablar de muchos momentos donde Jesús expresó todo el tiempo sus emociones. Él amó, Él dejó que Juan se le recostara, Él le habló a la mujer que estaba encorvada, Él se acercó y se conectó con las personas, se conectó con todos. ¿Se acuerdan la historia de la samaritana? Cuando Él se acerca a hablar con la samaritana y cuando los discípulos llegan, empiezan con ni le nombremos esto
porque qué vergüenza, qué oso. Se puso a hablar con una mujer que tiene muchos maridos, de un país extraño, pecadores, o sea, pasémosle esta y mejor ni hablemos de esto. Jesús se conecta contigo y es probable que se conecte más con los demás también de lo que nosotros llegamos a pensar. Con todo se conecta. Sí, y ayer estábamos hablando del cerebro femenino y cómo las mujeres expresamos las emociones, si sentimos algo lo decimos y hablamos mucho, pero a veces los hombres no tanto, o sea, como que se contienen en expresar las emociones, y Jesús fue hombre y Él expresó sus emociones. Entonces yo les voy a hablar hoy de 3 que tienen poder para nuestro cerebro, o sea, que a veces no sabemos lo que eso implica, y la primera es el llanto. Llorar es un sistema de autorregulación diseñado por Dios. Todo lo que sucede cuando lloramos es para nuestro bienestar, o sea, uno a veces solo necesita es como pegarse una lloradita. Entonces, cuando nosotros lloramos, lo primero que cambia es el patrón respiratorio, hacemos un suspiro fisiológico. Normalmente respiramos y expiramos. Cuando lloramos hacemos... ¿Se han dado cuenta? Esa es la manera en que lloramos, en que respiramos cuando lloramos. Ese suspiro fisiológico está diseñado para calmar el cerebro y hay mucha evidencia científica. Cambia el oxígeno en las moléculas cerebrales. Hay otra cosa que pasa y es que las lágrimas que salen, que uno a veces está ahí llorando en adoración, todas esas lágrimas están haciendo una detoxificación. Salen encefalinas, manganeso, prolactina, en una manera especial, porque la prolactina es buena, pero ahí nos detoxificamos, y sale cortisol. O sea, si yo midiera este piso lleno de lágrimas, está lleno de hormona de estrés. Estamos estresados, estamos angustiados, adoramos y oramos y lloramos, y el estrés físicamente sale de nuestro cuerpo, ¿sí? Aparte se libera oxitocina, que es la hormona del amor, del apego, y ella va al cerebro a ciertas áreas a decir, me siento mejor, me siento amado, me siento en calma. Y en el cuerpo tenemos 2 sistemas. Uno es el simpático, el del estrés, el de la huida, el de yo tengo que pelear, tengo que reaccionar, voy a cruzar la calle. Y el otro es el sistema parasimpático, que es el de la calma. Cuando lloramos, el parasimpático se activa. Entonces dormimos mejor después de una lloradita. Y hay algo increíble que encontré con la ciencia, y es que en las lágrimas sale un factor de crecimiento del cerebro, como un fertilizante para el cerebro. Sale, la chupamos por la nariz y llega al lóbulo frontal. O sea, llorar no solamente me permite sacar lo que no necesito de mi cuerpo, sino crear neuronas en el frontal. Entonces la próxima vez que estén atacados llorando, digan, wow, Jesús lloró, yo estoy llorando, estoy creando neuronas, esto es bueno para mí, ¿sí? Está creciendo mi cerebro. Hay una que es aún más maravillosa, que es la risa. Y la risa ocurre cuando el diafragma, que es este músculo gigante, se contrae como en salvas. Hay una contracción, entonces es como... ¿Sí? Ese es como el sonido, pero es porque el músculo se está contrayendo, y eso hace que bocanadas de aire entren al pulmón. Entonces aumenta el consumo de oxígeno en nuestro cuerpo, aumenta, se activa el cuerpo, pero en una manera muy linda, porque baja la presión arterial, ¿sí? Entonces es como que reírnos nos relaja. Se libera dopamina, serotonina, oxitocina, o sea, una carcajada es un spa químico, ¿sí? Dicen que incluso 1 minuto de carcajadas es como media hora de gimnasio, para los que van al gimnasio muy juiciosos. Ese día que no pueden ir al gimnasio, carcajadas. Esa es la carcajada. Una carcajada real, no fingida, porque fingida también tiene efectos positivos, ¿sí? O sea, si estamos en una situación maluca, finjan su sonrisa, porque el cerebro cree que estamos felices. Entonces, fingirla funciona, pero es mejor la carcajada real. La carcajada real activa hasta 430 músculos del cuerpo. Por eso es tan efectiva como irme a hacer spinning. Entonces, una carcajada es sanadora. Y lo increíble de la carcajada, así como el llanto tiene su magia, la carcajada activa tanto el cerebro, ¿sí? Aumenta tanto el oxígeno, que resolvemos problemas. Porque somos más creativos, vemos lo que antes no veíamos y asociábamos información que antes de la carcajada no. Entonces uno a veces está en una carcajada y uno es como, ya sé cómo voy a hacer los huevos ahorita en la cocina, ¿sí? Uno resuelve problemas. Y hay algo muy interesante, los niños en promedio se ríen 400 veces al día. O sea, los niños viven
riendo, en carcajadas. Los adultos solo 20. Y yo pienso que Jesús reía mucho. Y por eso era que los niños, y él decía, dejen que los niños vengan a mí, y que seamos como niños también es de, vamos a reírnos más, o sea, vamos a disfrutar y a tener más gozo en la vida. Y la última, que es la rabia, que siempre pensamos que la rabia pues es como el malo del paseo. Hay beneficios, o sea, hay momentos en donde es bueno sentir rabia, y cuando es ocasional y canalizamos esa energía, porque hay una explosión de energía, funciona. Porque cuando tenemos rabia por algo, especialmente por una injusticia, se activa el hemisferio izquierdo del cerebro, que está relacionado mucho con la parte motora, entonces me moviliza. Y yo pienso en esa escena cuando Jesús estaba furioso por el celo de su casa y empujó cosas, o sea, él necesitaba la energía para tirar eso, y eso marcó un precedente, ¿sí? Hay veces que hay injusticias, y hay estudios en deportistas, en fútbol y en otros deportes, de que les ponen una tarjeta amarilla injusta. Después de eso casi siempre hay gol, y les pido que vean cuando vean partidos de fútbol, porque los estudios se han hecho en miles de futbolistas y en miles de jugadas. O sea, fue injusto, y sale ese deportista con esa furia, pero ahí la canaliza, y muchos basquetbolistas también, y boom, la encesta, y boom, hacen gol. Entonces la rabia nos da la fuerza que necesitamos para movernos. Entonces miren que cada emoción tiene una función diferente en el cerebro, pero es importante vivirla y procesarla. Esto es súper lindo y súper importante. Ahora, Jesús amó profundamente, ¿cierto? Pero el amor no siempre es permisivo. El amor debe también traer límites. Y el amor trae una organización. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando murió Lázaro, o cuando está Lázaro muriendo, está grave, y le dicen a Jesús, Jesús está por allá ocupado, le dicen, tu amigo, o sea, tu parche, el que tú quieres, está grave, o sea, se está muriendo. ¿Qué estaba esperando la familia? Que Jesús dejara todo botado y saliera corriendo porque Lázaro está enfermo. Pero muchas veces no se puede dejar todo botado. Jesús continuó en la agenda que estaba. Claro, Jesús ya lo conocía todo, sabía que lo iba a resucitar, pero Jesús se mantiene en la agenda tranquilamente. Luego, cuando Él llega al momento donde están en el entierro y todo esto, miren la inteligencia de Jesús, cómo mantiene su lugar donde tiene que estar, pero trata el conflicto o la angustia con cada uno. Jesús es un Dios personal. Él llega allí y primero, bueno, la que tan pronto saben que Jesús llegó, a Marta, que es la que anda pendiente de todas las cosas, la organizada, le dicen, el maestro llegó. Ella sale del entierro, sale por allá a la entrada donde está llegando Jesús y le hace el reclamo, si hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús la calma. Hay algo muy importante, Jesús no solamente reconoce lo que la gente le dice, sino la intención del corazón. Cuando nosotros no ponemos atención, y de esto nos hablará un poquito la doctora, nosotros solamente escuchamos. La inteligencia emocional no es solamente escuchar lo que la gente dice, sino entender por qué lo dice, conectarnos. Es parte de lo que nos pasa a veces entre hombres y mujeres, y es que muchas veces la mujer da una información, digamos, pasó un conflicto y le viene a decir al esposo, es que imagínate que me pasó y me pasó y me pasó y me pasó. Y el hombre, yo sé que se impacienta porque no quiere tantos detalles. El hombre está enfocado a la solución. Pues perdónalo, o habla con esa persona y ya, deja el drama. Y la mujer en realidad lo que quiere es ser escuchada. Ella no quiere que le den la solución porque ya la conoce. Ella quiere es que le escuchen todo lo que está sintiendo. Jesús escucha a Marta, trata con la angustia de Marta, luego va y busca a María, trata con la angustia de María y luego les dice, ahora vamos a la solución, lo voy a resucitar. Ellas en su mente natural dicen, sí, yo sé que tú vas a resucitar en el día postrero. No, lo voy a resucitar ya. Y si uno estudia cada parte de la escena, quiten la piedra. No, porque huele a feo. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué quedamos? ¿Usted quiere que lo resucite o no lo resucite? ¿Quitan la piedra o no la quitan? ¿Qué hacemos?
Pero el Señor sabe, conoce, no hay nadie tan lindo y tan hermoso como Él, que no solamente lee lo que dices, sino por qué lo dices, en qué nivel de sentimiento lo dices, cuán afectado estás, y eso es muy maravilloso. No sé si han visto, hay un reel muy famoso ahora en donde salen personajes de la Biblia, pero con un celular. Entonces están pasando los milagros y cada personaje está ahí como se lo perdió, ¿sí? Jesús y su inteligencia emocional, estoy especulando, pero siento yo que se basaba en la conexión personal que tenía con cada persona. O sea, esa conexión íntima. Y para conectarnos como seres humanos, y esto es algo que Dios ha traído mucho a mi mente, y es que tenemos redes sociales, pero estamos aislados socialmente. O sea, ya no nos saludamos, ya no nos abrazamos, ya no nos cogemos de la mano. Entonces Jesús iba con cada uno y lo miraba a los ojos, lo escuchaba, le prestaba atención, activaba sus sentidos. Y cuando yo estoy haciendo esto, yo ayer les contaba, se sincroniza la frecuencia cardíaca. O sea, si yo empiezo a hablar un rato con alguien y nos miden la frecuencia cardíaca, late en el mismo ritmo, ¿sí? Como que bailaran los dos corazones en el mismo ritmo. La respiración se acopla, la actividad eléctrica cerebral va a las mismas frecuencias, las hormonas se sincronizan, entonces empieza a liberar oxitocina en ambas, ¿sí? Eso era lo que Jesús hacía en el pasado y hace con nosotros cuando oramos con Él. O sea, cuando estamos en comunión con Dios, estamos alineando nuestras frecuencias a papá, nuestras hormonas a papá, ¿sí? Y Jesús lo hacía porque Él no tenía celular, Él no estaba pendiente de pantallas, a Él le importaba la gente, ¿sí? Y no lo hacía en general, Él iba por uno. Entonces estaba con Marta y con Marta habló, y estaba con María y con María lloró. Y esa empatía, o sea, la capacidad de leer a la otra persona, depende de qué tan dispuestos estamos hoy a conectarnos con los otros, porque estamos desconectados como humanidad. Entonces ya no queremos ver a la gente, sino que vemos las publicaciones en el Instagram y nos parece que ya la vimos, ¿sí? Siento que hay un llamado a conectarnos, a mirarnos a los ojos, a abrazarnos, a darnos la mano. O sea, lo que sucede cuando nos damos una mano con alguien es una maravilla eléctrica. O sea, hay moléculas que se transforman, igual cuando nos abrazamos, cuando nos damos besos, y Jesús hacía eso. Entonces ahí está su capacidad y su inteligencia emocional. Volvamos a conectarnos más. Qué lindo esto, porque también hablábamos ayer con la doctora Lady que cuánto a ustedes los hombres en especial, y no digo que nosotras estemos muy bien, pero cuánto a ustedes los hombres les robaron la capacidad de sentir. Desde pequeñito les decían, no llore porque usted es un niño, y los niños no lloran. Y les robaron, miren todo lo que les robaron cuando el llanto es tan importante. Les robaron la capacidad de expresar lo que sienten. Cuando un hombre habla mucho, dicen, no, me parece una vieja. ¿Sí o qué? Y el hombre siente que tiene que ser minimalista, hablar apenas lo específico, al grano, las cosas que son. Nos pasa con los hijos. Los niños vienen a hablar y uno quiere como, a ver, al grano, dime ya, lo que quieres, no tengo tiempo, estoy ocupado. Y el Señor esta mañana nos está diciendo, reconéctate. Reconéctate contigo mismo, con lo que estás sintiendo, con lo que eres. Estúdiate un poco, no estés tan distraído que no te pares bolas ni a ti mismo, porque nos pasa eso. Pero además disfruta, esto hablábamos ayer con la doctora Lady, disfruta el compartir con otros, disfruta el hablar. ¿Cómo fue que nos enamoramos las parejas? Hablando. Y hablábamos hasta tarde y por eso llegamos a la casa después de la visita y seguíamos hablando. Yo me acuerdo de ahí por una parejita que la mamá me decía, ella dice que tiene sueño, pero allá la escucho hablando hasta la madrugada con el novio. Y nos casamos y yo no sé dónde es que el interruptor, pero se apagó y no volvemos a hablar. O hablamos las cosas apenas de pagar el recibo, está el mercado, que hay para cocinar, que tengo hambre, pero se nos olvidó volvernos a conectar. La Biblia dice, mi amado habló y tras su hablar salió mi alma. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo nos conectamos? Hablando, compartiendo, riéndonos. Eso es mejor que ir al cine o cualquier otra cosa, el compartir. Entonces, qué lindo que esta mañana el Señor nos está hablando de desarrollar empatía con los demás. Y en esto
conectar con las emociones sin recibir las presiones de otros, que fue lo que yo comencé a hablar hace un momento, que aunque él se conectó con las emociones de ellos, no operó por sus presiones. Tampoco te dejes presionar, hay límites, escucha, conéctate, pero también tienes derecho a mantenerte en lo que debes hacer. Entonces venían Sí. cómo Jesús toma las decisiones. Ajá, cómo hay todo este proceso de toma de decisiones y, como decía la pastora Liz, no por un tema de expectativas, emociones o depresiones en este contexto de la muerte de Lázaro. ¿Cómo funciona eso y cómo Jesús trata esas expectativas con María y con Marta, ¿no? María llorando, Marta reclamándole que por qué no llegó a tiempo. Y ahí les quiero explicar cómo funciona en el cerebro. O sea, es muy lindo cuando vemos lo que Jesús hace, pero bueno, ¿y nosotros cómo lo vamos a hacer? Digamos que en la regulación de emociones hay dos áreas en el cerebro que son protagonistas, y una es el prefrontal, que es esta región que está más adelante, acá, detrás de la frente, literal, que es la que nos hace científicamente humanos. O sea, esto nos diferencia de los otros mamíferos. Razonamos por el prefrontal. Ese es como el CEO para tomar decisiones. Voy por acá o voy por acá. Cuando uno va manejando en el carro, ¿qué hago? ¿Alcanzo a llegar a esta cita o no? ¿Voy primero al gimnasio, primero desayuno? Qué sé yo. Cualquier decisión en la vida con el prefrontal. Y la amígdala cerebral, que está en el lóbulo temporal, es un centro más pequeñito, pero muy poderoso, porque es el centro de las emociones, el epicentro del miedo. Cuando tenemos la amígdala gigante, estamos temerosos ante todo, y cuando tenemos miedo, tenemos rabia y tomamos malas decisiones. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el prefrontal y la amígdala. ¿Qué pienso yo? Que Jesús tenía un prefrontal ultra fortalecido, o sea, con unas conexiones fortalecidas, redundantes, muy mielinizadas, y una amígdala más pequeñita, más apagada. ¿Sí? La amígdala la necesitamos. Si hay un problema acá, si hay un terremoto, tenemos que salir corriendo, ¡boom!, la amígdala se enciende. El problema es tenerla todo el tiempo prendida, ¿sí? Y esa es la gente que sufre estrés crónico. Todo nos angustia, todo nos asusta. Estoy angustiada porque sí, porque no, porque todo. Entonces Jesús tenía esa amígdala posiblemente más pequeñita. ¿Por qué pienso esto yo? Porque de todas las estrategias de bienestar que hay, basadas en la neurociencia, para mí la más importante es la oración, porque recoge todos los efectos que necesitamos para tomar mejores decisiones. Entonces, cuando estamos orando, lo primero que sucede es que las arterias del cerebro se abren, se dilatan, y el flujo de sangre que va al frontal, no solo el prefrontal, sino todo el frontal, aumenta. O sea, eso se ve en las imágenes, cómo aumenta el flujo de sangre. Obvio, a veces estamos con taquicardia, hiperventilamos un poco, llega más sangre al cerebro, ¿sí? La gasolina del cerebro es la sangre. Él necesita la sangre para funcionar, entonces llegó la sangre. Ese prefrontal, aparte de estar lleno de sangre, cuando vemos imágenes funcionales como resonancia, tomografía por emisión de positrones, SPECT, hay muchas versiones, se enciende, se activa. O sea, hoy podemos ver en tiempo real en alguien cómo se activan las áreas del cerebro. Entonces el prefrontal se enciende y la amígdala se apaga, se disminuye la función. Y algo muy increíble que solo pasa en la oración, y que yo siento que esto es como el transporte a la otra dimensión más espiritual, es que el lóbulo parietal, que está aquí atrás, que es el que nos da el sentido del espacio, la percepción, el GPS, donde yo estoy en este momento de la vida, cuál es mi tormenta, cuál es mi preocupación, o sea, el que me ubica se pone negro. O sea, no solo se apaga un poquito, se baja la activación, sino que se pone negro. En las imágenes funcionales desaparece. Entonces ya se nos olvida en dónde estamos, en qué tormenta, en qué situación tan terrible, y nos acercamos a Dios, ¿sí? Obviamente acá podemos especular muchas cosas, pero si yo ya no sé dónde estoy, pues eso ya no me preocupa, ¿sí? Esas preocupaciones que yo tenía antes de orar se van. Y eléctricamente, porque esto es un órgano eléctrico, las frecuencias que normalmente manejamos cuando estamos así despiertos en vigilia son alfa, que son 8, 9, 10, 11, 12 Hz, más o menos, dependiendo de la edad. Cuando oramos, las frecuencias bajan a una actividad teta, que es 4 a 7 Hz. Entonces vamos más lento, procesamos mejor, conectamos mejor, o sea, cambiamos las frecuencias.
Orar libera oxitocina, libera dopamina y reduce el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces se activa el sistema parasimpático de calma, de reposo, de digestión, de analizar mejor. Y además de lo que hace en el cerebro, hace cosas en el cuerpo. O sea, orar literal lleva al cuerpo a un estado de sanación. Desinflama el cuerpo, disminuye interleuquinas, disminuye citoquinas y esto aumenta la longevidad. Entonces ayer decíamos, hay estudios que han demostrado que las personas que pertenecen a una comunidad religiosa, y se ha demostrado en diferentes iglesias o religiones o denominaciones, viven 14 años más, o sea, una década más, porque el corazón está protegido. Porque cuando oramos vamos a un estado de gratitud y yo o agradezco o me quejo. En el cerebro es incompatible, ¿sí? Cuando yo agradezco, la queja se va y la queja inflama y literal nos mata. Entonces, orar nos desinflama, nos lleva a un estado de agradecer, nos ancla al eterno presente y aumenta nuestros años de vida. Y esto era lo que hacía Jesús. ¡Qué tremendo! ¿Cuánto necesitamos aprender? Yo estoy feliz escuchando a Lady. Ayer le decíamos, ay, quisiéramos que no te fueras. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar acerca de la oración de Jesús? Esto es muy importante. Y es que vamos a tomar, por ejemplo, el momento de Jesús en Getsemaní. Jesús oraba todo el tiempo. Miren cómo el orar no es simplemente un ejercicio religioso. Por un lado, para nosotros los que amamos al Señor en nuestra comunión con Él, qué delicia estar orando, y eso no nos debería cansar. Lo que pasa es que nos enseñaron que la oración es algo religioso, como que la oración se trata de solamente arrodíllese y pide, como yo molestaba en las reuniones de intercesiones, pida lo que quiera y saque lo que pueda. O sea, mire a ver, hable harto, llórele harto para ver si lo convence, a ver si saca de él un poquito de misericordia para que haga lo que usted quiere. Pero cuando vemos la oración simplemente como nuestro encuentro con nuestro papá, como un intercambio donde muchas veces es más lo que escuchamos que lo que hablamos. Jesús en Getsemaní, por ejemplo, hablábamos con Lady, decíamos, bueno, Jesús fue selectivo también y manejó sus procesos de angustia. Cuando él sabía, antes de la cruz, antes de llegar allí, él sabía que ya lo iban a tomar preso, él se va con los 12 a orar. Luego de esos 12 escoge 3, y estamos hablando de que somos gregarios, necesitamos estar con otros. Y de esos 12 él llama a 3. Pero estos 3, y de esos 3 le dice, espérenme aquí, oren. Él no está diciendo, oren por mí porque tengo mucha angustia, pero sí les dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Él expresa lo que siente. Jesús sí lo sintió. Y no solamente lo sintió, lo dijo. Es bueno decir cuando lo que sentimos, sí es bueno. Lo que pasa es que no es para que lo publiques a todo el mundo. A la mayoría de gente no le interesa. Y otros hasta se le alegran. Pero aquí Jesús escoge sus 3 íntimos. Estos 3 íntimos se duermen. ¿A cuánto nos ha pasado que cuando estamos en una angustia uno siente como que la gente se le durmió? Oiga, pero yo estoy viviendo esto, ¿cómo es posible que no entienda lo que yo estoy viviendo? Así es. En realidad, nadie puede llegar a entender la profundidad de lo que estamos sintiendo. No por eso dejamos de decirlo, pero además dice la palabra, y especialmente en Lucas hasta da la distancia, después de estar con estos 3 y les dicen, oren para que no entren en tentación. Miren, Jesús no les dice, oren por mí, por la angustia que yo siento. Él está diciendo, la prueba también va a venir para ustedes. No de la misma forma para mí, pero si ustedes no oran, no la van a sobrepasar. Y luego dice que Jesús camina unos pasos más y ahí se encuentra con el único que sí puede entender, con el único que siempre va a estar, con el único que lo puede ayudar, que es Dios. Entonces miren los niveles de intimidad que maneja Jesús. De los 12, o sea, deja la multitud con los 12, luego los 3, pero luego se va con su Padre Celestial y allí derrama su corazón. De hecho, dice la palabra y clama al único que podía salvarlo de lo que iba a vivir. Ahora, esto es tremendo para Jesús porque Él es un eterno presente.
Nosotros muchas veces estamos preocupados, es decir, ocupados en lo que no ha pasado y estamos angustiados en cosas que no han sucedido. Pero Jesús sí lo sabía. Él era Dios, Él era un eterno presente, Él sabía todo lo que iba a vivir. ¿Ustedes se imaginan la angustia? Y de esto vamos a hablar, todo lo que Jesús sintió antes y después en la cruz. Y eso es muy importante, Él lo vivió como hombre. Entonces, Él derramó su corazón al Padre y aunque fue duro y lo vivió cada cosa, su oración al Padre lo preparó para lo que venía. Entonces, ¿qué tal si nos cuentas acerca de todo lo que Él estuvo sintiendo, de todo esto? Hay un fenómeno impresionante que solo describe Lucas, que era el médico, y que dice que estaba tan angustiado en su oración que sudó sangre. Es como que uno busca, inteligencia artificial dice, no, era tan impresionante que eran como gotas de sangre. No, pero en la ciencia hay algo que se llama hematohidrosis, que es sudar sangre, y hay muy poquitos casos reportados en la literatura, menos de 100 en todos estos siglos. El primer caso es Jesús, literal. Y dicen, es algo místico, es algo religioso, esto no es real. Pues resulta que todos los casos que han reportado otros médicos en diferentes partes del mundo se han asociado a una respuesta intensa de estrés. O sea, un sistema simpático tan activado, tan angustiado por algo que venía. Entonces, digamos que en la ciencia siempre decimos que una amenaza es un oso. O sea, acá se nos aparece un oso gigante. ¿Qué hace el cuerpo? Bombea más sangre para que llegue toda esa sangre a los músculos y yo pueda salir corriendo, ¿cierto? O me van a robar, o hay un tiroteo y yo tengo que salir corriendo. Pues fue tanta la angustia que Jesús sintió en Getsemaní, que era tanta la sangre que iba por sus vasos o por sus capilares, que se rompieron y la sangre salió. Y esa sangre entró a las glándulas sudoríparas y llenas las glándulas sudoríparas de sangre, sudó sangre. O sea, se extravasó, se derramó en su angustia, porque a diferencia de nosotros, Él sabía lo que venía, ¿sí? La ciencia ha demostrado que el 90% del tiempo nos preocupamos por cosas que no van a ocurrir nunca. ¿Les ha pasado que uno está pensando y pensando y ve esto, de pronto esto, pero de pronto esto, pero de pronto esto, y nunca pasa nada? Pero nos preocupamos y nos estresamos y liberamos adrenalina y nos angustiamos. En este caso, Jesús sabía que eso sí iba a pasar. Y el estrés era tanto de estar seguro y certero de que eso iba a ocurrir, que sudó sangre. Entonces me parece impresionante la dualidad que hay entre el cuerpo y el sufrimiento que Él vivió siendo humano, y poder decir, claro, si esta copa puede pasar de mí, pero que se haga tu voluntad. O sea, el dolor que debió sentir en ese momento, la angustia, el estrés, la taquicardia, el cuerpo estaba tan terrible que se explotó en sangre, pero haz tu voluntad. Esto es impresionante. Es tremendo porque Él sabe que es necesario. Y es necesario por ti y por mí. Es necesario por nosotros. Si Él sabía que si Él no muere en la cruz, nosotros no hubiéramos podido ser salvos. Él estuvo dispuesto a sufrir todo por el inmenso amor que te tiene. Así es que es importante que nosotros apreciemos todo esto. Y para el momento de la cruz, que esto es muy importante, yo estaba leyendo y dice que muchos que eran considerados malditos en ese tiempo los llevaban a la cruz. Pero Jesús sufrió una cantidad de cosas que no eran necesarias. O sea, fue como un extralimitado lo que ellos hicieron con Él. La corona de espinas. En ese tiempo, la corona, ponían una corona, pero aquellos grandes, valientes guerreros que salvaban por lo menos un romano, entonces le ponían una corona especial, no de espinas. Pero a Jesús, por burlarse, le pusieron la corona de espinas, lo abofeteaban y le clavaban mal las espinas, le pusieron una venda y lo golpeaban, le daban puñetazos y se reían y le decían: dinos a ver quién te golpeó si eres profeta. Y él estaba allí chorreando sangre. La corona de espinas está hablando de todas las enfermedades mentales. Todas las enfermedades mentales, eso está simbolizando. Él llevó toda la presión y toda la angustia que la raza humana podía tener. Luego lo golpearon
con unos látigos que los llaman escorpión, los llamaban en esa época, que al final tenían una bola de hierro con chuzos, como un alambre de púas, que al golpearlo no solamente le pegaban durísimo y se le clavaban, pero al salir desgarraban los músculos y desgarraban aún hasta dejarlo en los puros huesos. Dicen que algunos solamente con esos latigazos morían porque era demasiado doloroso, pero Jesús resistió por amor a ti. Y no conscientes, no contentos con eso, con la corona de espinas, y ellos decían que se le agachaban y le decían: salve, Rey de los judíos. Pues creo que Jesús, más que cualquiera, llevó esa corona, porque no salvó a un soldado romano, salvó a la humanidad. Y aunque fuera una burla para ellos, él sabía que estaba salvando a la humanidad. Y resistió la corona, luego los latigazos y enseguida la cruz. Y de esto también vamos a hablar ahora, de cómo fue lo que él vivió en la cruz. Y ahí hay un punto, pastora, para no olvidar, en Salmos 22:14, que hace muy evidente esto que acabas de mencionar. No sé si quisieras leerlo. Vamos a mirar el Salmo 22. Bueno, yo no entiendo, o sea, con todo lo que Jesús está viviendo, yo no entiendo. Pero aquí también hay un misterio. ¿Cómo Jesús empieza a hablar del Salmo 22? ¿Se acuerdan en la película, los que estuvimos en la película? David, 1000 años antes, escribió el Salmo 22. Y el Salmo 22 describe paso a paso todo lo que Jesús vivió. Y comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y siempre Jesús en las oraciones anteriores, cuando se acerca al Padre, dice: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Pero en ese momento Él está simbolizando a toda la humanidad. Y Él sabe que a causa del pecado Dios se alejó de la humanidad, y Él está hablando en nombre de la humanidad. Pero además está hablando del sentimiento que aún podemos sentir en un dolor muy grande, sentir que ni siquiera Dios está con nosotros, lo cual no es verdad, forma parte del vendaje, de la venda que tenemos. Pero además sabían que todos los judíos memorizaban los salmos, ellos los memorizaban. Y en ese momento, que eso me parecía más increíble, en ese momento Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y era como cuando nosotros éramos chiquitos, que aprendimos el Padre Nuestro y todo esto, que nomás nos decían el comienzo y ya rezábamos el resto, ¿cierto? Porque no sabemos de memoria. Así eran los judíos con todos los salmos. Entonces Él comienza con este salmo como para que ellos en su mente empiecen a recitarlo y se den cuenta que está pasando en ese instante lo que 1000 años antes escribió David. Y Él dice: echaron suerte sobre mi ropa, toros de Basán me rodean. Él va, sí, yo creo que tenemos que leer el Salmo 22, ¿cierto? Voy a buscarlo acá, Salmo 22. Vale la pena que lo miremos todo, porque en realidad este salmo es impresionante. Es impresionante porque habla de cada detalle. Y es lo que está, o sea, cómo con semejante dolor tiene fuerza, tiene claridad mental para aún en ese momento predicarles. Dice Salmo 22:1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Tú eres el santo que habitas en las alabanzas de Israel. Miren, pasa de hablar de su dolor genuino a dejar de centrarse en su dolor para mirar quién es Él. Tú eres el santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven
me escarnecen, estiran su boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre de mi madre. Miren, creo que estudiando eso podemos mirar cómo aprender a pasar los momentos difíciles. Y él dice, pero tú has estado desde el vientre de mi madre. El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Y más adelante, él sigue narrando todo y dice, he sido derramado en el 14 como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. No sé si fue seguramente a través de este látigo escorpión, seguramente le desgarró las coyuntas de los huesos. Porque él no está exagerando, así fue. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Cómo es este dolor físico? ¿Cómo es esto, doctora? Wow. Ayer con este versículo, el 22:14, cuando dice, he sido derramado, yo pensaba en ese evento de la hematohidrosis, o sea, literal su sangre se derramó dentro de su propio cuerpo y salió por su piel. Antes incluso llegar a la cruz, todos mis huesos se descoyuntaron y ahí estaba entregando el cuerpo por completo. Y luego hay algo que nos impresionó mucho ayer que hablábamos y decía, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas o de mi abdomen. Hoy sabemos que no solo tenemos un cerebro, el que está en el cráneo, sino que tenemos 3 cerebros. El segundo está en las entrañas, en el intestino. Ahí hay 500 millones de neuronas. Y el tercero está en el corazón. Se cree que hay más o menos 40.000 neuronas que están relacionadas con el dolor y la toma de decisiones. Entonces es como Jesús diciendo, o sea, todos mis cerebros, toda mi mente, mi alma, todos mis huesos, todo mi cuerpo, se derramó la sangre, ahí está todo mi espíritu, o sea, lo di todo por la salvación. ¿Sí? Y me parece increíble porque esto de los 3 cerebros es un descubrimiento muy nuevo, pero entre miles y miles de años todo se conecta en la palabra. Es tremendo esto. Y cómo ahora, después de describir lo que está sintiendo, que es real, que no es ninguna exageración, cómo su espíritu está aquí describiendo ahora lo que va a venir. O sea, yo de verdad, yo pensaba, ¿cómo lo logra? ¿Cómo lo logra con ese dolor físico tan tremendo que está sintiendo, con la humillación, con absolutamente solo? Hasta sus apóstoles salieron corriendo. Y seguramente no los podemos criticar, si estuviéramos ahí a lo mejor también nos hubiéramos ido. ¿Cuántas veces nos da esta pena reconocer que creemos en Él? Cuando hay gente hablando necesidades nos quedamos callados para no entrar en conflicto. Pero luego Él pasa de decir lo que está sintiendo y dice en el 21, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. En el 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Sabían que el Señor viene a adorar cuando nosotros estamos adorando? Hoy que estábamos adorando, Él estaba danzando con nosotros. Entonces Él deja de tener su corazón o su mente en lo que está viviendo y entonces Él pasa a ¿por qué lo estoy viviendo? Esto va a valer la pena. Yo te voy a alabar. Yo voy a anunciar tu nombre entre mis hermanos. Los que teméis al Señor, alabadle, glorificadle, descendencia de todo Jacob, y temedle vosotros, descendencia de todo Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni él escondió su rostro, sino que cuando a él clamó lo oyó. Él está diciendo, él me oyó. Lo que pasa es que es necesario que yo viva esto. Eso al comienzo está diciendo porque me has desamparado y aquí está diciendo no, Él sí me oyó. Lo que pasa es que es necesario. Hay cosas que es necesario que pasan en nuestra vida. Hay cosas cuando no es por obediencia o por otra cosa que nosotros hacemos mal hecha, pero la formación del carácter es necesaria. Es necesario, así como un niño debe ser formado, nosotros necesitamos seguir siendo formados. ¿Hasta cuándo?
hasta que lleguemos al cielo. El Señor sigue formándonos. Pero aquí Él les dice, porque tú sí ves la aflicción. Sin embargo, hay cosas que son necesarias. Y no es que Dios no esté contigo, seguirá estando contigo. Y dice aquí, de ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Es decir, voy a cumplir aquello que yo vine a cumplir. Lo voy a hacer. Y dice, se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra. Aquí ya está viendo la eternidad, está viendo todo lo que va a suceder. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán de Él todos los que descienden al polvo. ¿Quiénes? Toda la humanidad se va a postrar ante Él. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Aquí está mirando hasta lo último. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo no nacido aún. Anunciarán lo que Él hizo. Él está diciendo esto que yo estoy viviendo será contado hasta la última de la generación. Y los que no han nacido, tú y yo, y los que van a venir después, sabrán de todo esto y valdrá la pena. Qué lindo que Jesús está viviendo lo que está viviendo, pero le está mirando el propósito, está adorando a Dios. Ni siquiera en ese momento pecó delante de Dios. A nosotros medio nos miran feo y ya estamos renegando. Pero aquí miren lo que Él hace. Y no sé, doctora, si quieres decir algo más con respecto a esto. No, yo estaba pensando que todo esto que vivió Jesús y en medio de su dolor declarar el Salmo 22 solo lo pudo lograr porque estaba conectado directamente con el Padre. O sea, había una vía de ida y vuelta eléctrica, hormonal, celular, molecular. O sea, él estaba realmente conectado con papá. Así como nosotros decimos, tengo la mente de Cristo, cuando yo estoy como, tengo la mente de Cristo. Jesús tenía la mente de su papá, o sea, él estaba pensando y hablando lo mismo aún en generaciones por venir. Y yo creo que estamos llamados a eso, a conectarnos de verdad con Dios para poder reflejar a Jesús en esta generación. Ayer hablaste de algo que a mí me gustó mucho, que creo que a todas nos gustó. Y yo aquí me comí esa parte, y es que él recibió la corona de espinas, los azotes, pero aquí dice la deprivación del sueño. Él no pudo descansar, aparte que fueron perforados sus manos y sus pies. ¿Qué pasa cuando no dormimos? Wow, sí, no sabemos cuánto dormía Jesús, pero los seres humanos necesitamos dormir por lo menos 7 horas. El promedio son 8 horas, hay unos que necesitamos un poquito más, 9. Y hace poco se descubrió, no sabíamos qué hacíamos en el sueño, o sea, decían que era un error evolutivo, o sea, como cómo vamos a quedarnos dormidos, nos puede atacar un predador. Pues resulta que el sueño es vital para el funcionamiento de todo el cuerpo, porque cuando dormimos el cerebro se limpia, se abren unos canales que se llaman sistema linfático, en una fase especial del sueño que es la fase profunda. O sea, si yo me acuesto un ratico, no voy a lograr esa fase, tiene que ser sueño prolongado. Y en esa fase sale toda la basura, las proteínas, los detritos, el beta-amiloide, la proteína tau, todo eso que está asociado a enfermedades degenerativas, a demencias. Entonces, dormir cada día, porque cada día tiene su afán, cada día debemos dormir. Es necesario para que el cerebro funcione bien. No solamente eso, dormir restaura el prefrontal. O sea, yo no sé si les ha pasado que uno está muy cansado y uno se levanta y estrenó cerebro. O sea, uno es como, uy, wow, necesitaba el sueño. Dormir es importante para reparación de genes, para reducir el riesgo de cáncer, para desinflamar el cuerpo. Dormir es absolutamente importante. Y claro, en medio de esto Jesús no durmió. Y nos dijo también ayer, nos dijiste que ayuda a adelgazar. Entonces nos pusimos tan felices. Eso se me olvidó. Lo que me faltó fue sueño. Lo que nos faltó fue dormir. No sé, ¿querías decir algo? Sí, frente a que no es dormir en cualquier momento del día, ¿no? Hay algo específico que ayuda mucho a todos estos beneficios, incluido el de adelgazar. Cuando dormimos adelgazamos.
es importante, se me olvidó ahorita mencionarlo. Debemos dormir en la noche. O sea, Dios creó, la creación fue perfecta y nos dio unas iluminarias, nos dio el sol y nos dio la luna, y nuestro cuerpo está sincronizada a ellos. Entonces cuando amanece aumenta el pico de cortisol y nos activamos y nos despertamos, ¿sí? Como los campesinos, cuando uno está en el campo que no hay luz, uno dice, pues, ¿qué más voy a hacer? Yo me acuesto a dormir cuando se va la luna. Así debería ser. O sea, cuando se oscurece debemos irnos a dormir, cuando amanece debemos despertarnos, y tenemos todo el reloj corrido en esta nueva generación que trabaja de noche, que está en la virtualidad, que se acuesta muy tarde, que se levanta y se perdió el amanecer, porque es que en el amanecer, esa misericordia nueva que estrenamos, estoy segura que tiene que ver con los rayos del sol y todo el beneficio que nos hace a nuestro cuerpo. Entonces hay un orden, y el sueño deben ser 8 horas, y lo ideal es de 10 de la noche a 6 de la mañana, o de 9 de la noche a 5 de la mañana. Por eso sí podemos levantarnos a adorar, fíjense. Por eso la oración de las 6 de la mañana, que es justo cuando estamos, que es cuando está amaneciendo. Qué lindo, eso me emociona pensar que ya vamos a cumplir nuestros 5 años consecutivos. Y fíjense, cuando empezamos a orar no sabíamos todos estos beneficios que trae el orar, el buscar al Señor. Fíjense que ellos tienen un capítulo, y sería muy bueno que vamos a darles la dirección del podcast y todo esto, los datos, para que lo veamos. Hay un capítulo que a mí me quedó faltando, que ellos lo hablan, que no sé cuándo lo podremos hablar, pero es vivir un día a la vez. Y cómo el Señor realmente diseñó el que vivamos un día a la vez. Él dijo, basta a cada día su propio afán. Tenemos que aprender a cerrar el ciclo en la noche. Cuando termina algo tenemos que terminar orando, no viendo televisión y más películas de bala. Yo a veces digo, uy, terminé hasta salpicada, qué horror. Pero necesitamos dejar que nuestro cerebro descanse, que nuestro cuerpo descanse, que nuestra alma descanse. Aprender a cerrar el ciclo cada noche dando gracias a Dios para ser renovados. Dios sabe cómo nos creó. Es que ni siquiera es que si se nos ocurre o no se nos ocurre, es que Dios sabe que creó el cuerpo humano y el cerebro y el alma humana para descansar en la noche. Y cuando no descansamos vienen problemas, enfermedades y tantas cosas. Entonces, cuán agradecidos debemos estar con el Señor por este diseño precioso. A mí me gustaría cerrar con 2 preguntas, una para cada una. Para Lady también, ¿qué aprendemos o qué nos podemos llevar a nivel práctico de esta unión entre autorregulación emocional y empatía? Y para la pastora Liz también, ¿cómo podemos agarrar y aprender mucho más de esa inteligencia de Jesús para empezar a aplicarla en nuestra vida? Yo creo que el aprendizaje más grande es orar. O sea, ¿cómo aprendemos a orar? Orando. Y esto es práctica. En el cerebro todo ocurre, la neuroplasticidad ocurre con la repetición, y vuelvo y lo hago y lo repito, y de esta manera lo hago de esta manera, y entonces pongo música de fondo o no pongo, a ver cómo me siento y cómo. O sea, tenemos que orar, porque orar es una estrategia de bienestar maravillosa, no solo para regular emociones, sino para vivir más y mejor. Entonces, a orar, a leer la palabra, a orar, y orar es conversar con papá. Entonces tenemos que conectarnos, sincronizarnos eléctricamente, buscar la mente de Cristo, y eso estoy segura de que nos cambia la vida. A mí me ha cambiado la vida. O sea, orar para mí es la clave. Ese es lo que yo he aprendido. Y tú dijiste algo que me gustaría que también lo dijeras ahora: dar gracias. Háblanos un poquito del dar gracias. Agradecer es maravilloso porque nos ancla al presente. Sí, yo ahorita hice un comentario de que hay 2 sistemas en el cerebro, uno de dar gracias y uno de quejarnos. Y muchas veces nos estamos quejando por todo, ¿sí? Y son incompatibles, porque nos quejamos con la amígdala, agradecemos con el prefrontal. El prefrontal normalmente inhibe la amígdala, ¿sí? Entonces, cuando yo llego en un momento, y ojalá en una situación difícil, porque dar gracias cuando todo está bueno, pues es muy fácil, eso lo hace cualquiera. Sí, ay, qué una celebración, felicitaciones, me trajeron un regalo, gracias. No, dar gracias en los momentos duros. Ahí es cuando hay que hacer un esfuerzo, y ahí es cuando se fortalece el prefrontal. Hay estudios que han demostrado
Yo ayer ponía el ejemplo, si la mitad de la congregación le decimos, por 3 meses usted va a anotar en un diario, en un cuaderno, en el celular, donde quiera, 3 cosas por las que agradece cada noche antes de dormir. Cosas muy específicas. Te agradezco porque mi carro se varó, pero no sé quiéncito me ayudó. Te agradezco cada día por algo diferente. No, gracias a la vida, no. Gracias específico, ¿sí? Te agradezco porque mi esposo, algo que a mí me gusta de mi esposo. Te agradezco porque mis hijos son sanos y estuvimos en el hospital, pero ya salimos del hospital. Y al otro grupo le dicen, usted anote cosas por las que se preocupa. ¿Qué le angustia? Necesito conseguir trabajo, necesito empleo, me peleé con esta persona. Cuando evaluamos el cerebro de las personas 3 meses después y cómo están, el grupo que agradece está satisfecho con su vida, hizo más actividad física, durmió mejor, fue menos al doctor. O sea, agradecer es una terapia de sanidad que no solamente afecta al cerebro, sino crea neuronas, sino que desinflama el cuerpo. Entonces yo siento que agradecer y orar están muy conectados, porque es que cuando yo oro me pongo en modo agradecimiento, ¿sí? Entonces van de la mano, aumenta la longevidad, desinflama el cuerpo, literal sana. A mí me encanta cuando uno agradece antes de pedirle algo a Dios. Yo soy como, Señor, yo te doy gracias porque yo sé que tal, ya la estoy tirando y estoy recableando mi cerebro, y ahí estoy entrenando el prefrontal. Entonces no solamente es con todas las técnicas diferentes, sino que solamente pensando cómo pienso, cómo abordo, cuál es la perspectiva de cada problema. Si yo empiezo agradeciendo, voy a cambiar el panorama. Johanna, tú querías decir algo. Ven, dilo. Aquí se puede, la ventaja es que todos somos una familia y estamos como en casa. No, solo quería, tú lo leíste ayer, si lo vas a leer, pero Filipenses 4:6, en la versión La Pasión, dice: no se dejen llevar en diferentes direcciones, ni se preocupen por nada. Estén saturados de oración durante todo el día, presentando sus peticiones llenas de fe delante de Dios con una gratitud desbordante. Cuéntenle cada detalle de su vida. Entonces la maravillosa paz de Dios, que trasciende el entendimiento humano, guardará su corazón, que es uno de los cerebros, y su mente a través de Jesucristo. Mantengan sus pensamientos continuamente fijos en todo lo que es auténtico y real, honorable y admirable, hermoso y respetuoso, puro y santo, misericordioso y amable. Y fijen sus pensamientos en cada obra gloriosa de Dios, alabándolo siempre. Y ayer también tú nos hablabas de la adoración. La adoración también habla de nuestra gratitud hacia el Señor, ¿verdad? Pongan en práctica el ejemplo de todo lo que han escuchado de mí o visto en mi vida, y el Dios de paz estará con ustedes en todas las cosas. ¡Ey! Ayer, cuando la doctora Lady nos estaba enseñando todas estas cosas, ¿saben qué decíamos nosotros? Dios lo dijo primero. En la Biblia está todo. ¿Cuántos han gastado? Y no me levanten la mano, tranquilos. ¿Cuántos han gastado en psicólogos? ¿Cuántos han gastado en psiquiatras? Que son necesarios. Yo quería ser psicóloga, por ejemplo, y nuestro trabajo tiene mucho que ver con esto, y lo que estudié en la universidad también tiene que ver con esto, pero el verdadero bien no lo hacemos nosotros cuando entendemos todas estas cosas. Cuando decidimos pensar, como dice la palabra, piensa en todo lo que es bueno. Dice la palabra, tú guardarás en completa paz, está en Isaías, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y lo hemos hablado. Es decir, si lo decimos al derecho, si yo confío en Dios, mis pensamientos van a perseverar en Él. Fíjense Jesús en la cruz. Jesús está viviendo todo, pero Él está perseverando. Porque eso no lo puede hacer ni siquiera el psicólogo. Hablábamos con las psicólogas aquí que están aquí en la iglesia, y decía, la gente se imagina que fue una consulta, pagó no sé cuánto y salió feliz, y no. Porque en realidad el psicólogo tampoco tiene la respuesta. La respuesta la tenemos nosotros como creyentes.
Cuando decidimos dar gracias, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, debiéramos hasta sabérnoslo de memoria, en ti persevera porque en ti ha confiado. Yo confío en Dios, decido perseverar, voy a pensar en lo bueno, en vez de pensar en todo lo malo, porque nosotros, esta persona tuvo mala intención, mire, esa cara que hizo es que yo le caigo mal, eso es que va a pasar tal cosa. Siempre estamos pensando mal, nos enseñaron a pensar mal, piensa mal y acertarás, dice el mundo. Y cuando alguien piensa bien lo vemos como algo ingenuo, como tonto. Pero aquí el Señor dice, ¿te quieres hacer un favor a ti mismo? Aprende a guardar tus pensamientos. Porque si algo también estamos aprendiendo esta mañana, como el cuerpo, el alma y el espíritu están conectados. Muchas enfermedades del cuerpo vienen desde el alma, son emocionales, ¿sí? A veces solamente con que el doctor los escuche, así les den, hablábamos eso también con la doctora Lady, medicinas de efecto placebo, la gente ya se siente bien porque necesitaba era ser escuchado. Así como hay otros médicos que no saben escuchar y lo dejan a uno enfermo, pero eso es otro tema. Pero hoy el Señor te está diciendo, nos está diciendo, vengan a mí para tener descanso. ¿Se acuerdan? Venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cuando Moisés tuvo que llevar este pueblo por ese tour de 40 años, 2 millones de personas quejumbrosas, el Señor que le dijo en Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Muchas veces lo que más necesitamos es aprender a descansar en el Señor. ¿Cómo descansamos? Orando. ¿Cómo descansamos? Dando gracias. Demos gracias a Dios primeramente, pero demos gracias a la gente que está contigo. La gente no tiene la obligación de aguantarte. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito? La gente no tiene la obligación de amarte. La gente no tiene la obligación de nada en realidad. Demos gracias a los que tenemos al lado. Respetemos, amemos, cultivemos relaciones saludables. Hablemos entre nosotros, eso es más barato que ir al cine. Compartamos más, necesitamos recuperar todo esto. Miren lo que hace David, y ustedes me han escuchado que yo muchas veces pienso en este salmo y pensaba en David, Salmo 103:1, y David está pasando por una presión muy muy fuerte. Pero ¿qué dice este salmo? Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. El aire que respiras es gratis. ¿Usted se imagina si nos cobran el aire? ¿Cómo es posible que el bebé se forma en el vientre de la madre? La madre, aparte de todo, tiene la leche y puede lactar gratis a los niños. Tantas cosas en la vida como la risa que nos hace tanto bien son gratis. Pero nosotros siempre estamos pensando en lo que cuesta y no en lo que no nos cuesta. Jesús le costó la sangre, le costó su vida para que hoy tengas vida eterna. Aprende a disfrutar, a reírte más. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y aquí Él dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. La palabra de Dios dice en Génesis que Él formó al hombre del polvo de la tierra, es decir, todas las sustancias vegetales, todo lo que necesitas ya está en tu cuerpo. Y tú lo liberas o lo liberamos cuando oramos, cuando damos gracias. Todas esas sustancias benéficas, medicinales, se desatan en nosotros. Hay gente que puede tener mucho dinero, que puede, no sé, haber ido a muchas partes y haber estudiado en todas partes, pero nadie se la aguanta. ¿Sí o qué? Y qué feo eso, terminar solo en la vida porque no cultivamos la inteligencia emocional, porque estamos gruñendo a todo momento, porque no damos amor por tantas cosas, porque no damos gracias, nos enfermamos. Siempre estamos mirando en el centavo que falta para el peso
y en vez de dar gracias por los 99 que sí tenemos. Entonces vamos a cultivar esto. En representación de los hombres para que haya... Se pusieron felices. No, quería pedirle a la doctora Lady que nos extendiera un poquitico más cuando estabas hablando de la necesidad del contacto físico, la necesidad de congregarse, la necesidad de tener un abrazo, incluiste el beso. Y resulta que hay un versículo o dos versículos en la Biblia, Romanos 16:16 y Primera de Corintios 16:20, que dicen lo siguiente, literalmente, si ustedes los pueden consultar: salúdense unos a otros con un beso santo. ¿Cómo? Cuando yo leí esto por primera vez en la Biblia, me surgieron muchos interrogantes en mi mente. ¿A qué se refería? Ahora, es que lo dice, no dice como les sugiero que se den un beso santo. No dice eso, dice salúdense unos a otros con un beso santo. Como si fuera imperativo, como si fuera necesario, como es una recomendación dicha, repito, imperativamente. Entonces me quedé pensando en eso. Claro, nosotros lo hemos practicado espontáneamente. En nuestra cultura lo hacemos así, pero hombre a mujer. Y es santo porque pues no pienso que tú estés coqueteando ahí o aprovechando de ninguna manera, ¿cierto? Pero claro, entre hombres se debe hacer también. Y aquí ya los hombres empezaron a sentirse así como me voy para mi casa ya rapidito. Resulta que llegué a la iglesia de Francia y entré a la congregación y no me lo esperaba, y me presentaron como el pastor Eduardo, que viene de Colombia, y los hombres de la congregación vinieron a saludarme, y su cultura es 2 besos santos, uno por un lado y otro por el otro. Y resulta que vinieron los hombres de la congregación y yo, acostumbrado a mi cultura, yo estaba más tieso que un árbol, que un riel, y sonreía al principio, pero ya después entendí, a la tierra que fueres haz lo que vieres, ¿verdad? Pero mi pregunta es, la Biblia lo dice. Ahora, lo que pasa es que la cultura hebrea lo practicaba también. Y lo practicó todo el tiempo. Y el beso santo, yo lo investigué, de los hombres era más hacia el lado del cuello, ¿sí? Y más un beso sonoro que clavarle los labios, ¿sí? Entonces, solamente quería mencionar esto que dice la Escritura y preguntarte si has profundizado más en este tema o qué nos puedes decir añadiendo a esto. Todas las conexiones físicas nos las entregó Dios. Darnos la mano, o sea, empezar por mirarnos a los ojos, de verdad mirarnos a los ojos, darnos la mano, abrazarnos, besarnos con nuestra pareja, hacer el amor. O sea, esto, amén. Libera serotonina, oxitocina, dopamina. Es un spa químico, ¿sí? Tiene muchísimos beneficios porque además incluye actividad física, entonces crea neuronas. Entonces, por supuesto que el beso y por la cultura en la que vivimos somos como, no, o sea, de esto no se puede hablar. Pero es muy claro y hay mucha evidencia científica de que la actividad sexual con la persona que yo amo, con mi pareja, tiene beneficios cerebrales. ¿Sí? Con mi esposo tiene beneficios cerebrales y está demostrado que cuando el esposo se va de viaje y se va y vuelve, cambia el sistema hormonal y eléctrico de la mujer y uno lo extraña, y cuando vuelve y se acuesta en la cama, porque lo ideal es compartir la cama, ya estamos en un punto en que ni siquiera duermen en la misma cama,
se sincroniza la actividad eléctrica. Entonces, qué bendición el matrimonio, qué bendición podernos casar. Y obviamente el beso también es para los niños, y el abrazo y tirarlos y saltarlos. Todo eso libera oxitocina, y oxitocina la han promocionado como la hormona del amor, del apego, como algo muy simple y banal, pero la oxitocina es la que construye el cerebro en los niños, junto a la dopamina. Ella es la que va poniendo ladrillitos. Entonces, un niño que no lo abrazan, que no lo besan, que no... Le estás dando un beso a tu hijo en la boca, a veces lo ven a uno y es como, uy, contaminación. ¿Qué contaminación? Si es lo mismo, o sea, estamos compartiendo todo. Cada vez que un niño recibe un contacto físico, tiene un cerebro más fuerte, es más sano, más inteligente y va a vivir más años de vida. Entonces, el contacto físico literal es creador de vida. Crea neuronas, tanto en ellos como en los ancianos. Entonces, yo promuevo con mis pacientes y yo hablo con ellos abiertamente en la consulta. ¿Y tu esposo? ¿Están haciendo el amor? No, doctora, eso ya no. Yo no. Esa es una tarea, porque esto va a regenerar tus neuronas, esto va a mejorar tu estado de bienestar, esto va a mejorar la relación de ustedes como pareja. O sea, es supremamente importante. Y con los niños sí que más. Hay estudios terribles en orfanatos. Los niños que no reciben amor, apego, atención, que no los miran a los ojos, tienen cerebros más pequeñitos, que se conectan menos, tienen menos inteligencia y tienen grandes problemas para socializar y una respuesta al estrés mayor. Ustedes han visto personas muy ansiosas, muy estresadas. Pregúntenle cómo fue la infancia, ¿sí? Ese abrazo de papá, de mamá, que nosotros lo sentimos también con nuestro padre, nos da confianza y tranquilidad para ir por la vida con gozo, ¿sí? Como que nos resbalen las cosas. Cuando no tuvimos ese apego en la infancia, somos más estresaditos. Y obvio, todo eso se puede sanar, pero el contacto físico yo lo celebro, lo proclamo, lo publico, lo promuevo, porque sana. Y como culturalmente, fíjense, tenemos que romper con esto. Fíjense a cuántos niños, por ser varoncitos, ya no los abrazan, ¿sí o no? Culturalmente, ni los besan, porque es que si a un niño varón se creía, si al niño varón lo abrazan y lo besan, se va a volver raro. Y cuántas mentiras nos han dado, nos han hablado, y necesitamos abrazarnos más. Por eso yo digo, a los hombres les robaron mucho de esta inteligencia emocional, les robaron el ser afectivos, porque han criticado esto. Y no sé si hay... Algo breve y ya avanzamos. Es la sexualidad o el sexo fue creado por Dios. Lo que no fue creado por Dios fue la malicia. La malicia es el resultado de la caída del hombre, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Así que no debemos tenerlo en la iglesia como un tabú, como algo, como un mal necesario, como algo de lo que no se habla. Y tarea, ¿no? Para los casados. Es bueno aclarar que nosotros creemos, según la Biblia, en las relaciones sexuales entre esposo y esposa, no entre otras personas que no están casadas, ni con personas que no sean el cónyuge, o la esposa o el esposo. Esto es muy importante porque es lo que enseña la Escritura. Y bueno, no, tenemos que entonces avanzar, cielo. Yo tengo una última pregunta. Yo no sé, lo que pasa es que aquí podríamos estar preguntando mucho, pero ella ayer nos habló de algo muy importante. Entonces, Silvi, pregunta. Bueno, ya para ir cerrando, Lady, entonces Ya, cuéntanos sí. un poquito más sobre la epigenética. ¿Qué es eso y cómo funciona? A ver, hay dos cosas maravillosas del cerebro, y es que es plástico, se remodela. Lo que yo hago lo moldea, ¿sí? Entonces no soy como soy y siempre voy a ser así, no, yo puedo cambiar cuando repito. Entonces eso se llama neuroplasticidad, y para mí es increíble, porque es que Dios nos dio el poder y tomamos la decisión de qué vamos a hacer con nuestro cerebro. Pero hay otra cosa aún más increíble que a la gente le cuesta creer, que se llama epigenética, que tienen más o menos la misma edad de descubrimiento, que es por ahí 2 décadas, es chiquito, estamos apenas entendiendo. Todos los seres humanos tenemos un material genético que es
incambiable, ¿cierto? Ya yo tengo este material genético y por eso pensábamos, somos inamovibles. Pues resulta que los genes son tan largos, tan grandes, que se tienen que enrollar, como el cerebro. Qué curiosidad. Y cuando un gen se enrolla mucho, se oculta. Es como que yo lo meto en una gaveta, ¿sí? Cuando un gen está muy enrollado. Y cuando un gen se expande, se expresa, se activa. Entonces nosotros tenemos la capacidad de decir, sí, claro, en mi familia hay una historia de cáncer, de demencia, de tal y tal enfermedad. Pero si yo cambio mis estilos de vida, puede que ese gen nunca se vaya a expresar porque lo estoy enredando con unos taxitos que se ponen. Epi significa encima. Entonces encima de los genes se pone un material que lo puede enrollar. Entonces, claro, en mi familia hay esta enfermedad, pero yo vivo tranquila, yo agradezco, yo oro, yo hago ejercicio, yo tengo una alimentación saludable, yo respiro despacio. Todas esas cosas alteran los genes. Yo tengo una red social, yo recibo abrazos, los abrazos cambian los genes. Entonces esta epigenética siento que es otra herramienta que nos dio Dios, como el control. Tú tienes el control de tu vida, o sea, tú defines qué haces con tu vida. Obviamente el control es Dios y Dios es soberano sobre nosotros, pero nosotros podemos definir si nos vamos a angustiar, si nos vamos a amargar, si vamos a estar sedentarios, obesos, aislados. Con seguridad esos genes se van a expresar. Y esta epigenética se transmite de generación en generación. Entonces, cuando hubo un suceso muy terrible, y esto se estudió en los judíos, que ha sido una población que estuvo expuesta a cosas traumáticas, a la guerra, al hambre, al holocausto. Han estudiado los hijos de los hijos y varias generaciones, y ese trauma emocional de ellos se transmitió epigenéticamente a sus hijos. Entonces, epigenéticamente transmitimos lo bueno, pero también lo malo. Y si yo quiero tener hijos y yo sano mis heridas y yo cambio mis estilos de vida, estoy posiblemente asegurando o aumentando la probabilidad de que mi hijo tenga un mejor material genético. Wow. ¿Qué dice la palabra al respecto? Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, habla de la gelatina, es el griego subgematizo. Dice: no te hagas como una gelatina, sino transfórmate, metamorfos. Tú puedes cambiar por medio de la renovación de entendimiento. Para mí el entendimiento es mucho más que la mente. La mente es toda esta serie de información que tenemos. Si el cerebro puede cambiar, si el cerebro Dios no lo hizo rígido, es porque a través de la sanidad de Dios, al sanar nuestros pensamientos, al sanar nuestros comportamientos, nos hacemos bien y le hacemos bien a nuestros hijos. Esto a mí me emociona. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra versión dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, y así puedas comprobar lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Muchas veces muchas personas pueden llegar hasta morir pensando que su vida fue un desastre porque no renovó su pensamiento, nunca pudo disfrutar lo que era bueno, nunca disfrutó lo que era agradable y mucho menos vio lo que era perfecto. Nosotros sí tenemos esa oportunidad. Pongámonos en pie, vamos a adorar al Señor, a dar gracias a Dios por todo esto. Amén. Y yo creo que hoy aprendimos tantas cosas. Primero, todos los casados podemos decir amén, gloria a Dios. Pero también aprendimos que Jesús, aún en medio de la contradicción más grande de su vida, del momento más difícil de su vida aquí en la tierra, el Señor le dijo a su Padre: pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y nos enseñó acerca de la inteligencia emocional, al modelarnos que no son nuestras emociones o nuestra angustia la que dicta nuestras decisiones, sino que es el Padre el que sabe qué es lo mejor para nosotros y para el mundo. Y Señor, hoy nosotros venimos delante de ti. Saben, mientras todas ellas hablaban, yo pensaba en que Jesús modeló también
a sus discípulos qué inteligencia emocional debían tener para lo que venía, porque todos ellos sufrieron después persecución. Todos ellos sufrieron también contradicciones como Jesús las sufrió, pero al compartir todo ese tiempo juntos, como nos decía la doctora, sus frecuencias cardíacas, mentales, todo el Señor se alineó con ellos y ellos pudieron también sobrepasar persecución, todo lo que ellos sufrieron. Y muchas veces nosotros tal vez estamos pasando cosas duras y lo que usamos son placebos, ¿no? Voy a meterme rápido a internet, miro Instagram, estoy deprimida, entonces lo que quiero hacer es verme, no sé, algún comediante para poder sentirme momentáneamente bien, pero eso lo que hace es finalmente calmar un poco nuestra ansiedad. Pero cuando Jesús se le acerca a la mujer samaritana y le dice: tú has tenido muchos maridos pero no estás satisfecha, tal vez el Señor se nos está acercando a nosotros hoy y nos está diciendo eso mismo. Nos está diciendo: tú has tratado de satisfacerte con muchas cosas, pero no es suficiente. Y vamos a decirle al Señor: tú eres mi fuente. Si quieren, cerremos los ojos antes de cantar un momento. Vamos a decirle al Señor: Señor, tú eres mi fuente. Yo regreso a ti, Jesús, para que tú seas mi fuente, para que tú seas la fuente de alegría, la fuente de agua viva, la fuente que me llena por completo. Y Señor, yo me acerco a ti de nuevo. Esta generación que te estamos conociendo, Jesús, se acerca a ti de nuevo a decirte: tú eres nuestra fuente, Señor. Y dilo con tus propias palabras en este momento. Activa tu cerebro en oración. Dile con tus propias palabras: Señor, yo regreso a ti para encontrarme contigo cara a cara, para poder estar contigo, Señor, y que todo mi ser se conecte, Jesús. Como dice en la Biblia, con todo le vamos a amar, con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que tú te conviertas en nuestra fuente de agua viva, que no usemos nada más, no usemos más estos placebos que estamos usando para sentir alivio momentáneo de nuestra angustia, Señor, sino que tú seas la fuente de agua viva en nuestro ser, Señor. Despierta en nosotros una vida de oración de nuevo para los que hemos abandonado la vida de oración. Levanta tus manos y pídele esto al Señor: Señor, despierta en mí una vida de oración, así como tú fuiste, Jesús, porque todos los discípulos aprendieron de ti y por eso pudieron sobrevivir toda esta época que venía de persecución. Pudieron ser luz en las naciones, Señor, porque tú modelaste una vida de oración, Señor, y queremos aprender de ti esa misma vida de comunión con el Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que nosotros seamos tu espejo, en el nombre de Jesús. Que aun si hemos tenido situaciones difíciles en nuestra crianza, modelados a través de ti, Señor, podamos aún cambiar nuestra genética, porque tus bendiciones duran hasta 1000 generaciones, en el nombre de Jesús.